Buenas tardes, les damos la bienvenida a este webinar, revisión de las exenciones tributarias, un cambio cercano. Dejamos con ustedes a Gonzalo Polanco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados. Como Marcela ha dicho, mi nombre es Gonzalo Polanco, yo soy abogado de esta casa de estudios, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios y también director académico de los diplomas del área tributación. Como ustedes sabrán, he dedicado más de algunos años a todo esto que dice relación con los impuestos. En el día de hoy vamos a ver un tema que es más vinculado a política pública, que dice relación con las exenciones tributarias y qué podría avisorarse para el futuro. Tengo una presentación y esta presentación después va a ser enviada por correo electrónico a todos ustedes en formato PDF, de modo tal que despreocúpense, no tengan la necesidad de estar sacándole fotos con su cámara del teléfono celular a la presentación porque después la van a tener. Todas las preguntas yo feliz de poderlas responder. Si hay alguna pregunta de carácter más vinculada con los diplomas, obviamente también lo podemos conversar después. Nos acompaña Carolina Quilodrán, que es una ejecutiva de admisión y que también puede resolver algunas preguntas relacionadas con eso. Así es que voy a compartir la pantalla. Espero que la vean muy bien. Sí, parece que se ve bien y muchas gracias, estimados. Bueno, este es el tema, revisión de las exenciones tributarias, y la pregunta ¿es un cambio cercano? ¿Habrá modificaciones luego en esta materia? Los hitos de este asunto están vinculados con la tramitación de la ley 21.210, que como ustedes saben fue publicada el año pasado, el 24 de febrero, cuando todos estaban en la playa, con los pies en la arena. Estaba siendo publicada en el Diario Oficial esta ley que introdujo una serie de modificaciones a nuestros sistemas tributarios, y muchos pensaron que iban a ser las últimas modificaciones en un largo tiempo. Sin embargo, quizás no repararon en que durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso, el gobierno se comprometió a estudiar el rediseño o hacer una hoja de ruta de cómo debería ser el sistema tributario a largo plazo. Y esto se estimaba que era importante porque ustedes habrán visto, todos aquellos que están interesados en el tema tributario, que hemos tenido dos modificaciones robustas, macizas, una en el año 2014, otra en el año 2020, sin tomar en consideración la aclaración que hubo a la primera modificación el año 2016, y que da cuenta de que existen pocos consensos en materia tributaria, y es por eso entonces que se vislumbra como algo muy importante establecer esta hoja de ruta. Necesidad que se hizo mucho más evidente durante el año 2020 debido a que las presiones por mayor gasto por parte del Estado se han ido incrementando, no solamente por la pandemia, sino que también por la crisis social del año 2019, de modo tal que en algún momento vamos a tener que pensar en nuevas formas de financiar el Estado. Es así como el gobierno conversó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y les solicitó específicamente eh, estudiar los gastos tributarios e impuestos correctivos en Chile, y tuvimos el informe de la OCDE en octubre del año 2020, que es un informe muy completo con una muy buena metodología. La OECD tiene excelentes profesionales, pero que
muchos pensamos que no es suficientemente concluyente respecto de todos los aspectos y entonces se debía dar un paso adicional. Y es así como en el mismo mes de octubre, un poquito después de que se diera a conocer el informe de la OCDE, el Ministerio de Hacienda anuncia la creación de una comisión de inicialmente 16 economistas, después fueron 20, llamada Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad. Vamos a ver después cuáles eran los objetivos de esta comisión, la cual tenía que entregar o tiene que entregar su informe definitivo en junio de este año, quedan algunos meses. Sin embargo, adelantó algo del trabajo y ya conocemos el informe sobre exenciones que fue dado a conocer en enero de este año. ¿Cuáles son los objetivos declarados de esta comisión de economistas? Primero que todo, un análisis detallado, dice, de la carga tributaria, es decir, cómo o cuánto estamos pagando los chilenos, cuánto estamos recaudando los chilenos en impuestos en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Es sabido que hay una brecha más o menos importante. Chile está en torno al 20% de impuestos de acuerdo en razón de su PIB, y otros países de la OECD que en nuestro estándar de comparación alcanzan al 35%. Obviamente, y esa es la idea de la comisión, que se tiene que controlar esto por el nivel de desarrollo, porque los países van aumentando su recaudación conforme se van desarrollando. Un segundo objetivo es analizar detalladamente también la estructura tributaria, específicamente el peso comparativo o relativo que tienen impuestos directos e indirectos. Como es sabido, en los países europeos o de la OECD, los impuestos directos, es decir, la renta, tiene una proporción muchísimo más alta que los impuestos indirectos, como el IVA, los impuestos a ciertos productos específicos. Y esto se ha estimado como un problema en el país debido a que los impuestos indirectos suelen ser menos progresivos. ¿Ah? Y el tercer punto es el que nos va a interesar hoy día, que es el identificar y analizar la razonabilidad económica de mantener, modificar o eliminar ciertas exenciones o regímenes especiales que reducen la recaudación tributaria. ¿Ah? A esto se enfocó específicamente el informe de enero del 2021. Entonces, esto es muy importante para entender el contexto de lo que va a venir, porque solamente nos vamos a focalizar en aquello que son exenciones tributarias, lo que los economistas llaman gasto tributario, es decir, de una base imponible teórica, que son la cantidad de transacciones por el número de contribuyentes. Deberíamos tener una cantidad de recaudación, pero eso no se recauda debido a ciertos regímenes especiales. A eso nos vamos a focalizar. Se va a analizar también después, en junio, por parte de la Comisión, la progresividad del sistema tributario, básicamente que buscar que aquellos que tienen más plata paguen proporcionalmente más, y ver qué es lo que está pasando con la evasión tributaria, que en Chile, como ustedes saben, al menos en torno al IVA, alcanza aproximadamente el 20%, que es una maravilla respecto de los países latinoamericanos. Tenemos casos de países centroamericanos en que la evasión se estima que podría llegar a más del 40%, pero de todas formas está muy lejos del estándar de los países europeos, que es un poquito superior en promedio al 10%. ¿Qué aspectos creo yo que son destacables del informe? Primero que todo, un reconocimiento de que el informe de esta comisión de economistas no intentaban analizar todas las excepciones que existen en Chile, porque de hecho no existe un catastro actualizado de todas las exenciones.
que es un tema con el cual nos vamos a encontrar en muchos aspectos de este informe, la falta de información, que va a ser finalmente muy relevante y que va probablemente a tener alguna incidencia a la hora de tomar decisiones en materia tributaria. Y es por esto entonces que el documento propone hacer esta revisión. Yo francamente no sé quién irá a darse ese trabajo, pero no me gustaría estar en sus zapatos porque realmente es un trabajo muy, muy amplio, porque la cantidad de tratamientos tributarios diferenciadores o preferenciales en Chile es enorme. Como ya les dije, el informe lo dice expresamente, no se contiene una hoja de ruta tributaria, no se señala en este informe si es que deberíamos nosotros seguir integrados o desintegrados, no se pronuncia respecto del IVA en general, etcétera, porque todo eso va a venir en junio. Y como el informe se refiere específicamente a estos tratamientos preferenciales que son conocidos en la jerga económica como gasto tributario, hay una advertencia porque no existe total consenso respecto de si ciertas herramientas son gasto tributario o no. Por ejemplo, ha habido una reciente discusión debido a un proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado Giorgio Jackson en torno a rever la tributación de las empresas mineras. ¿Tienen las empresas mineras un tratamiento preferencial o no? ¿Es este un gasto tributario? Es algo bien discutible, entonces en general el informe no se hace cargo de eso, salvo en un anexo en donde se discute si es que efectivamente debería ser considerado como un gasto tributario o no. Otro ejemplo es el diferimiento de impuestos. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, se consideró como base el reporte de la OECD en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y además la metodología usada para los reportes ante el Congreso Nacional. Y nuevamente el informe señala que en muchos casos los datos disponibles no fueron suficientes para hacer una cuantificación de los gastos tributarios de una herramienta en particular y estimar las cifras, cosa que yo creo que va a tener mucha importancia en el futuro. ¿Cuáles son algunos temas tratados? Bueno, son muchísimos, muchísimos. Nosotros por razones de tiempo no vamos a ver todos y solamente decirles que aquellos que vamos a ver en particular se refieren fundamentalmente a aquellos que primero me parecieron que eran como de mayor interés para todo, para el común de las personas, porque claro, hay ciertos aspectos que son más específicos, por ejemplo en la zona franca. Claro, porque en la zona franca en general están más interesados aquellas personas que viven en las regiones extremas, no afecta a todo el país, entonces eso lo eliminé. ¿Ah? Pero hay algunas cosas que son más bien transversales, régimen PYME, ganancia de capital, etcétera. Pero también puse otro criterio, porque en el informe no siempre hay una unanimidad de pareceres, de opiniones. En consecuencia, como era muy difícil estar colocando todos los votos de disidencia, qué es lo que pensaban, porque hay veces que de los 20 o una mayoría tenía una opinión distinta, entonces traté de agrupar aquellos en los cuales existe mayor consenso, porque probablemente por ahí van a ir las posibilidades de futuras modificaciones. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que trata? Régimen PYME, que es bien importante, ustedes ya saben por la cantidad de personas que ya están adscritas a esto, ganancia de capital en acciones con presencia bursátil, el artículo 107 de la Ley de la Renta, el tratamiento del leasing, qué es lo que pasa con cooperativas, en general el tema de los intangibles, artículo 31, número 9 de la Ley de la Renta, la posibilidad de apreciar activos de propiedad industrial, intelectual. El 17, número 8, ahí sí que vamos a hacer referencia porque yo creo que todo el mundo está bien expectante de qué es lo que va a pasar si es que vende su casa.
Los APB y depósitos convenidos también es un tema de harto revuelo y que le interesa a mucha gente. Renta presunta, a pesar de que no son tanto los renta presunta, igual vamos a hacer alguna referencia. Deducción de intereses por crédito hipotecario. Los DFL2 también hicieron referencia a eso. El crédito especial a la construcción que puede tener alguna injerencia en el momento de en la actividad de la construcción y en el precio de la vivienda, donaciones, IVA a los servicios, impuesto al diésel en los vehículos de transporte y carga, crédito del impuesto específico al diésel para ciertas industrias. ¿Es esto bueno, este es el contenido del informe de los economistas? ¿Esto lo único que ha rondado? No. O sea, ustedes han escuchado probablemente no solamente a políticos, sino que también a técnicos que hemos planteado la necesidad de hacer una revisión más integral, que quizás no estaba acá, pero que probablemente se van a tener que ver también. Me estoy refiriendo específicamente a qué es lo que está sucediendo con el impuesto territorial, conocido como contribuciones de bienes raíces, qué es lo que está pasando con el impuesto verde. Los impuestos verdes realmente son verdes acá en Chile, y así la revisión a otra serie de tributos que nosotros tenemos. Ya. Dicho eso, entonces, vamos a controlar el tiempo, vamos bien. Ya. ¿Qué es lo que se refiere a la PYME? Básicamente la comisión propone mantener los beneficios por una razón muy entendible, porque este es un nuevo régimen que entró en vigencia el año pasado, con la ley 21.210, que no tenemos mucha información o la información necesaria como para hacer una evaluación de cómo ha resultado, y de hecho se piensa que no vamos a tener una buena información sino después de muchos años. Lo que sí le llama la atención a la comisión es este criterio de ventas para ingresar al régimen del 14 número 3. Que es bien discutible el 75.000 UF como ingreso promedio anual en los últimos 3 años. Aquí, en todo esto relacionado con las pymes, hubo una opinión unánime. Entonces, en el futuro, harto ojo con las pymes, podría reverse la situación de quienes son considerados pymes para efectos tributarios. En el caso del leasing, la comisión no estimó que hubiese propiamente un gasto tributario, y si es que hubiera un menor pago de impuestos debido al tratamiento del leasing, esto sería un efecto netamente temporal. Como ustedes bien saben, hay una diferencia entre el tratamiento financiero del leasing financiero y el tratamiento tributario. Desde el punto de vista financiero, la empresa que contrata el leasing considera ese bien como un activo, porque es en definitiva un mecanismo de financiamiento. Y desde el punto de vista tributario, el Servicio de Impuestos Internos en su jurisprudencia ha sido reiterado en considerarlo como un arrendamiento, que las rentas de arrendamiento son un gasto y que en consecuencia la empresa puede solamente activarlo una vez que ejerce la opción de compra. Esto genera una diferencia, y lo que estima la comisión es que se debería converger mediante una reforma legal al tratamiento financiero. Lo que tiene, eso sí, obviamente, no sé si un bemol, pero una arista que hay que considerar, porque desde el momento en que lo considero como una adquisición de un bien con crédito, debería estar sujeto a impuestos de timbre y estampilla. Entonces, esta opción de adquirir el leasing porque resulta más barato
porque inmediatamente voy tirando a gastos, etcétera, podría no ser tan conveniente en el futuro. Desde el punto de vista de la cooperativa, aquí vemos nosotros, más que en otros campos tal vez, la necesidad de contar con mayor información, ¿ya? Porque como ustedes saben, en general las cooperativas tienen un doble tratamiento. Uno, que es el tratamiento de aquellas operaciones que hacen con los cooperados, que tienen una serie de beneficios tributarios, y las operaciones que hacen con terceros. Y en general las cooperativas informan solamente a aquella parte que está afecta al impuesto, y existe una cierta nebulosa respecto de qué es lo que está sucediendo con los cooperados, y por eso en realidad sí es que se estima como un gasto tributario, se estima que podría ser alto, pero no se tiene seguridad con eso. Y desde el punto de vista del estándar de comparación internacional, se indica que en general las cooperativas no tienen un tratamiento tributario privilegiado, y si es que existiera un tratamiento tributario privilegiado, esto deberían ir en relación más al tamaño de la cooperativa a que solamente por el hecho de estar conformados de esa forma, ¿ya? Entonces, por mientras, ya que no hay tanta información, se recomienda mantener la exención que tienen las cooperativas del impuesto de primera categoría, pero no se estima conveniente o no se estima que existe ninguna razón para beneficiar a los cooperados con la exención del impuesto global complementario, y entonces sugiere eliminar esta exención y eliminar también las que tienen respecto de las patentes municipales y del impuesto de timbre y estampilla. Esto también es una opinión unánime. ¿Qué es lo que pasa respecto de la enajenación de inmuebles? Aquí hay cierto consenso o una opinión mayoritaria en torno a la dirección, pero no existe total acuerdo respecto de los montos, porque la mayor parte de los economistas consideran que se debería mantener una exención o un no pago hasta el umbral de las 8.000 UFs, que es lo que actualmente existe, y revisar la situación de los inmuebles adquiridos antes del 2004 para que pasen a tener el mismo tratamiento tributario, con la posibilidad de retasar el valor para efectos de su costo tributario, ¿ya? Ahí obviamente hay problemas de carácter, o podrían surgir problemas de carácter constitucional, porque estas personas adquirieron y han mantenido esos inmuebles bajo cierto estatuto. Entonces uno podría pensar tal vez que hay una propiedad sobre ese estatuto. Es un tema que obviamente la respuesta la tienen más constitucionalistas que tributaristas, pero es un tema que probablemente en el futuro se va a ver. Obviamente también hay ciertas ideas en torno a bajar este umbral de 8.000 UF. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los depósitos convenidos y los APB? Solamente como para recordar, como ustedes saben, los depósitos convenidos fueron creados el año 1990 y se traducen en un acuerdo que tiene el trabajador con su empleador para efectos de que se le deposite por parte del empleador un aporte previsional adicional, ¿ya? Y este aporte previsional obviamente tiene franquicias tributarias. Ese beneficio lo tienen solamente los trabajadores dependientes, porque es algo que yo tengo que convenir con el empleador. El APB, en cambio, es diferente, porque el APB es de voluntad del propio trabajador, dependiente o independiente, que está de acuerdo en ir depositando un poquito más todos los meses, ¿ya? La conclusión respecto de esto es que se deberían fusionar el tratamiento tanto de los depósitos convenidos y del APB en un solo instrumento.
¿Por qué? Básicamente porque esto genera una cierta asimetría en favor de los trabajadores dependientes, porque el trabajador dependiente puede acceder al depósito convenido y a la APB y los beneficios tributarios se le suman, pero el trabajador independiente no puede hacer eso, solamente tiene acceso a APB y entonces esto elimina la equidad o atenta en contra de la equidad horizontal. Se sugiere a este respecto limitar el máximo deducible a 600 UF o menos. Algunos proponen 600, otros 1500, otros que... O sea, hay muchas opiniones, pero en fondo la opinión unánime es que el tratamiento de los depósitos convenidos y el APB deberían ser unificados, y esto tiene bastante importancia porque también se sugiere que estas modificaciones se hagan en un contexto de una revisión integral de todo el tratamiento tributario de las cotizaciones previsionales en el marco de una reforma provisional. Tal como dice esto, porque una cosa es el depósito convenido cuando yo ingreso la plata del AFP y otra cosa es el retiro de los depósitos convenidos y del APB. En el mismo sentido, la comisión lo que sugiere es hacer un estudio conjunto y unificar los beneficios de ambos instrumentos. Respecto a lo excedente de libre disposición, este instrumento, me imagino que ustedes lo conocen, fue establecido para dinamizar y promover que los trabajadores hicieran aportes adicionales a sus cuentas individuales. ¿Y en qué consiste? Si tú cumples ciertos requisitos, como por ejemplo tener como 10 años mínimo de cotizaciones previsionales, si la pensión que tú vas a obtener supera creo que es un 70% de tus remuneraciones actuales, si excede un cierto monto y etcétera, etcétera, tú puedes retirar esta plata que tienes acumulada en tu cuenta como un excedente de libre disposición en dos modalidades, básicamente en una forma inmediata o a cuenta o en cuotas, ¿ya? Y esto obviamente con una exención tributaria, y la comisión también recomienda rever esta exención porque no se visualiza por qué tendría que tener un tratamiento preferencial si ya tuvieron un tratamiento preferente al momento de que se depositaran los dineros. Acuérdense ustedes que no forman parte esas cotizaciones previsionales de la base imponible, ¿ya? Eso. Respecto de renta presunta, vamos a ver cómo andamos bien con el tiempo. Ya, respecto de renta presunta, ¿qué es lo que termina diciendo la comisión? Se recomienda en forma unánime eliminarlos. Se señala que desde el punto de vista de la legislación comparada no existen estos regímenes. La única diferencia quizás entre algunos comisionados es si esto debía hacerse de manera inmediata o debería hacerse con cierto nivel de gradualidad. Ustedes comprenderán que eliminar la renta presunta en muchos casos no es tan fácil, especialmente considerando que el fundamento que se ha dado es que en la actualidad todos los comercios entregan o llevan su facturación de manera electrónica, ahora están dando la boleta electrónica, entonces es más fácil que el Servicio de Impuesto Interno pueda confeccionar el registro de compraventa. Pero lo que se ha señalado como contrapartida es que eso tiene algunos matices porque hay ciertas zonas del país que todavía tienen un apagón digital en donde la Internet no es fácil y entonces habría que establecerlo con cierta gradualidad. Yo creo personalmente que la renta presunta es uno de los temas que en el futuro se va a ver
con mucho detalle. No es fácil por razones políticas tal vez eliminarlo, porque especialmente en zonas agrícolas hay mucha gente que está en este régimen, pero probablemente tiene corta vida. Como alternativa, lo que se propone es incorporar un requisito de que los contribuyentes cuenten con un giro único para poder acogerse a régimen a renta presunta, y que los transportistas de pasajeros deban emitir un documento tributario para controlar el ingreso y saber efectivamente de cuánto estamos hablando que no se está tributando. Eso yo lo veo, para serle franco, un poquito más complicado. Ya, este famoso beneficio, que es un crédito en contra del global complementario. Como ustedes saben, en la medida que las personas han adquirido una vivienda mediante un crédito hipotecario, tienen la posibilidad de rebajar los intereses, no los dividendos, de rebajar los intereses de su base imponible del global complementario. La comisión estimó que había que eliminar este beneficio porque el objetivo que se tuvo en consideración al momento de establecerlo es facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a la clase media. La clase más baja tiene los subsidios habitacionales, y se estima que se puede hacer de mejor forma con otros instrumentos, por ejemplo, ampliando el subsidio. Esto en todo caso no va a ser tan fácil, porque en la legislación comparada, esto no lo dice el documento, pero eso lo digo yo, es relativamente habitual entregar ciertos beneficios a la compra de vivienda. Hay algunos países inclusive en donde se admite no solamente la rebaja de los intereses, sino que se admite la rebaja de los intereses de los dividendos completos. Entonces esto es algo que yo creo que se va a ver con bastante más detención a la hora de tomar decisiones políticas. ¿Qué es lo que pasa con el DFL2? Bueno, como ustedes saben, o la mayoría de los que está acá, que probablemente son interesados en el área tributaria, el DFL2 del año 1959 es un estatuto creado en ese tiempo para promover la construcción de las famosas viviendas sociales. Y estas viviendas sociales entonces tienen una serie de beneficios, como por ejemplo que las rentas que genere este bien no son ingresos, no renta, que tienen una exención del impuesto de timbre y estampilla cuando se produce la transferencia, etcétera, etcétera. Obviamente ligado a que la vivienda cumpla con ciertos requisitos. Esta vieja norma del año 1959 se estimó en la década del 2000, del 2000, que había perdido un poco su sentido, porque ya no beneficiaba solamente a la clase media, sino que había muchísimas personas que tenían muchos inmuebles a su nombre, y es por eso que el año 2010 se le establecieron limitaciones. Solamente puede ir en beneficio de personas naturales, hasta un máximo de 2. Pero se dejó que aquellas personas que habían adquirido esos DFL2 antes del 2010 mantuvieran el estatuto. Entonces, lo que hace la comisión es recomendar eliminar los beneficios asociados a la vivienda DFL2, lo que podría generar un terremoto en el mercado inmobiliario, y señala además que no se vislumbran o no existen consideraciones económicas de peso que justifiquen la mantención de los beneficios o del estatuto antiguo para la vivienda adquirida con anterioridad al 2010. Ahora, nuevamente, al igual que tratándose de la enajenación de bienes raíces, hay que hacer aquí un análisis de carácter constitucional. ¿Podríamos nosotros estimar que estas personas que tenían los DFL2 el año 2010 o anteriores, por el hecho de haber comprado esa vivienda bajo un cierto estatuto, incorporaron a su patrimonio ese estatuto? Es una cosa
un poco difícil de zanjar, pero por ahí podría venir una severa limitación a establecer modificaciones a este respecto. ¿Qué es lo que pasa respecto al crédito especial de empresas constructoras? También se recomienda eliminar el beneficio. Como ustedes saben, cuando se incorpora la actividad constructora al IVA el año 1987, no se quería aumentar el precio de la vivienda y es por eso entonces que se establece que las empresas constructoras van a poder recuperar el 65% del crédito fiscal en contra del débito que tengan que pagar, sujeto a ciertas condiciones que han ido variando fundamentalmente respecto del precio de la vivienda. Y nuevamente la comisión dice que o recomienda eliminar este beneficio porque se estima que este objetivo de disminuir el precio de la vivienda para un sector de la población puede lograrse con otros mecanismos más efectivos, más focalizados probablemente. Esto es una opinión unánime. Este es un tema súper importante porque no ha tenido una suficiente publicidad, pero se ha hecho o se ha discutido en algunos ambientes académicos. Como ustedes saben, la actual definición de servicio que está contenida en la ley del IVA sujeta a gravamen, en el caso de los servicios, a las actividades que estén contempladas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley sobre impuestos a la renta. Y si bien es cierto, existen algunas menciones que son de carácter genérico y que en consecuencia implican que hay muchas actividades que pueden caber dentro de, por ejemplo, la figura de la agencia de negocios, existe un cierto consenso en el sentido de que los servicios profesionales, aquellas actividades de carácter técnica prestadas por las personas, no están afectas a IVA. Cuestión que en realidad, si nosotros pensamos que el IVA es un impuesto al valor agregado, y los servicios agregan valor en una economía, no se justifica o no se ve ninguna justificación de carácter económica para mantenerlo. Aquí hay una opinión mayoritaria, solamente hubo una disidencia, que tampoco es tan disidencia, si en el fondo lo que dijo este comisionado es que le gustaría tener más antecedentes respecto de de qué cifra estaríamos hablando. Pero aquí ya vemos que en el futuro se va a rever la situación del IVA en los servicios, cosa que obviamente le preocupa a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, a un montón de profesionales. Entonces podemos ver, chiquillos, que este es un tema que va y viene. En enero se entregó este informe de esta comisión de economistas y no sé si decir que se le bajó el perfil, pero al menos se pospuso y se dijo, bueno, mire, nosotros ya hicimos una modernización o una modificación tributaria maciza el año 2020, no es una prioridad para el gobierno estar impulsando nuevos campos. Sin embargo, el presidente Piñera anunció hace pocos días, en marzo, que se iba en el marco de la reforma de pensiones, iba a hacer un aporte adicional a la cotización de los trabajadores. ¿Y cómo se iba a financiar? Bueno, con la reducción o la eliminación de exenciones tributarias, y esto entonces hace que nuevamente se vuelva a poner el tema en el tapete, un tema que, para serle franco, tal vez habíamos dejado un poco abandonado porque dijimos, oye, bueno, esto en realidad ya pasó para otro gobierno, pero nuevamente vuelve a tomar mucha relevancia. Entonces, en este contexto, chiquillo, y ya estoy terminando para dejar el tiempo para las preguntas, la idea es que tengamos una cuestión más interactiva. ¿Qué hago? ¿Agarrarme la cabeza?
¿Cómo planifico el futuro si es que nuevamente vamos a estar en un escenario tributario incierto? Y aquí en este contexto yo le diría que el llamado es un poco a la tranquilidad. No es una buena idea, y por eso está el monito ahí, salir corriendo desesperado por los pasillos a convocar al directorio y decirle, oye, mira, ¿sabes lo que están proponiendo?, etcétera, etcétera. Yo creo que estos cambios toman tiempo y hay ciertos aspectos o tips que yo creo que hay que tomar en cuenta. La primera, obviamente, las variables políticas. Yo no soy un especialista en esta materia, yo soy un técnico que me he dedicado a la tributación, pero creo que es insolayable que estos cambios que proponen las comisiones técnicas y que a veces proponemos los técnicos por muy justas razones, cuesta un poco más llevarlas a cabo en el Parlamento porque hay ciertas personas que podrían verse perjudicados o afectados. Tratándose del tema del IVA a los profesionales, por ejemplo, imagínense la cantidad de profesionales que hay, renta presunta, hay zonas completas del país que, que están normalmente bajo ese régimen, y entonces van a tener mucha precaución. Y hay otras que son bastante más evidentes. No me quise hacer cargo o hacer referencia, por ejemplo, a las modificaciones al impuesto a los combustibles, pero claramente hay un cierto consenso en el sentido que la posibilidad, por ejemplo, que el transporte de carga pueda recuperar parte del impuesto al combustible no se justifica desde la perspectiva técnica, ¿ah? Ni desde la visión global del impuesto al petróleo como un impuesto, entre comillas, verde, y esto hay que reverlo, pero llevarlo a la práctica en la política, en el Parlamento, es un poco más difícil por la gran importancia que siempre tienen los gremios de camiones en la vía. Otro segundo factor para estar un poco tranquilo es que la falta de datos va a afectar la toma de decisiones. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasa con las cooperativas. Si usted asesora una cooperativa, yo diría, bueno, hay que mantener monitoreado este tema, pero no significa que le vayan a eliminar mañana las exenciones. Y esto debido a que el único consenso que hay en estos momentos es que falta información para saber de cuánto efectivamente estamos hablando de gasto tributario, y en consecuencia lo primero que hay que es hacer los estudios. Estos estudios no son rápidos y entonces hay un tiempo todavía como para ver qué es lo que pasa. El tercer aspecto es algo que yo ya le he mencionado, la Constitución ampara, la actual Constitución ampara el derecho de propiedad, por lo que seguramente si es que se modificara, por ejemplo, se eliminaran los beneficios a los DFL2 y se dijera también esto va a afectar a aquellos que tienen decreto DFL2 anterior al 2010, se va a abrir el debate constitucional que podría llegar al Tribunal Constitucional, etcétera, respecto de si es que yo o cualquier contribuyente incorporó en su patrimonio este estatuto bajo el cual él compró estos bienes, porque ellos hicieron una inversión considerando que estos bienes tenían cierta franquicia, etcétera. Entonces, no es tan claro que mediante una ley se pueda modificar esto sin pasar a llevar normas constitucionales. Y obviamente está el asunto, y ya alguien me va a preguntar, oye, ¿qué es lo que pasa si vamos a tener una nueva constitución? Bueno, esto yo le diría que es de los aspectos que hay que tener más fuertemente o más detenidamente vigilado. Evidentemente no se sabe desde el punto de vista técnico qué es lo que va a pasar, pero las discusiones que se tengan en torno a los tributos y la Constitución y en cuanto al derecho de propiedad y de qué forma va a ser establecido, obviamente van a ser muy importantes como para definir el futuro de las inversiones que pueda hacer cualquier persona. Creo que ya estamos llegando al tiempo, entonces, bueno, yo les agradezco mucho. Creo que hay un par de preguntas aquí que llegaron por el chat. Ya, Marcela López, que es nuestra asistente, me envió una pregunta, se lo agradezco. Buenas tardes, la pregunta del millón, ¿existe alguna probabilidad cierta de modificación a las exenciones y de ser así, cuáles?
Bueno, no sé de quién habrá sido la pregunta, pero se la agradezco. Yo, para serte bien franco, creo que esto sería como tener una bolita mágica. Sin embargo, yo te diría que hay algunas exenciones que probablemente tienen sus días contados. ¿Ah? Yo te diría que todo lo que dice relación con renta presunta, existe un consenso súper, súper grande en torno a que ya no va más. Eh, que hay que ver la situación de las cooperativas, hay que ver la situación de las cooperativas. Y hay otras que no están contempladas aquí en este informe, o sea, cuando realmente, como les decía en la presentación, se haga un estudio acabado de los problemas que está enfrentando la legislación sobre impuesto territorial, que es del año 1967, fue hecha para otro país, probablemente se van a hacer muchas modificaciones. Con todo, hay algunas cosas que curiosamente se pensaron que iban a ser muy rápidamente sugeridas para su eliminación y que no se sugirieron. Como por ejemplo el tratamiento de las ganancias por enajenación de las acciones con presencia bursátil del 107 de la ley de la renta. Muchos dijeron, no, eso va a ser lo primero que lo van a cortar, y sin embargo, no hubo absolutamente ningún consenso en la comisión, y en general lo que se señaló es que lo ideal sería que se mantuviera la exención al menos para los inversionistas institucionales. Ya, otras preguntas. Otras preguntas. Doña Elisa, hola, un gusto. ¿Y los impuestos a los súper ricos, cómo sería? Bueno, mira, Elisa, el impuesto a los súper ricos que está actualmente en tramitación no ha pasado muchas etapas porque tiene distintos problemas de carácter técnico. ¿Ah? Obviamente el Congreso es una instancia política, en consecuencia el que tenga problemas técnicos no es uno óbice a que finalmente vaya a salir, pero es probable que si hay una voluntad política haya que solucionar antes varias cosas. ¿Cuáles son los problemas? Fundamentalmente esto tiene un problema de dificultad en la recaudación, porque ¿qué es lo que sucede? Voy a hablar del súper rico. El súper rico no solamente tiene un patrimonio que muchas veces es muy móvil, es decir, que si yo no lo quiero pagar, bueno, voy a transferir mis fondos mutuos de un lugar a otro, ¿ah? Con una dificultad enorme para fiscalizarlo, sino que también tiene muchos bienes que son de difícil valorización. Imagínate una persona por ejemplo, que tiene obras de arte. Los funcionarios de impuestos internos son especialistas y muy buenos especialistas en renta, en IVA, en impuestos de timbre y estampilla, en herencia, pero no son especialistas en valorizar obras de arte. Entonces, ahí o le enseñas tú a valorizar obras de arte a los funcionarios, lo que no tiene ningún sentido, o bien empiezas a contratar carísimos informes y cuestionables informes para valorizar esto, y entonces se te empieza a hacer bastante complicada la recaudación, y hay que recordar ahí que lo que importa más es la recaudación neta, es decir, todo lo que me ingresa menos lo que yo gasté. Si es que, claro, el proyecto de ley habla de 6.000 millones de dólares. Sí, no, eso suena súper bien, pero es que no habla de cuánto podría costar. Entonces, si es que se quiere establecer, que yo creo que en un país democrático no hay que tener discusiones cerradas, hay que corregir varios temas. Por ejemplo, a diferencia de la norma que se aprobó en Argentina, la reforma constitucional chilena no tiene ninguna norma de valorización. Entonces, si se aprobara tal cual está hoy día, yo creo que sería impracticable. No podría el Servicio de Impuestos Internos, por un principio de legalidad, poderlo implementar. Ya, Miguel, ¿qué efectos tendrían estas modificaciones en el empleo y el consumo? Bueno, es súper complicado. ¿Eh? Yo de partida, Miguel, voy a citar al profesor que a mí me enseñó economía en la universidad, que ahora somos colegas, don José Yáñez, que decía que no hay ninguna autoridad pública que pueda determinar cuáles son
los efectos económicos de los tributos y quién va a llevar el peso de estos tributos, porque en definitiva lo determina el mercado. ¿Ah? Y eso depende fundamentalmente de la capacidad que tengan los que ofrecen productos o prestan servicios para poder traspasar algo de ese mayor costo a las personas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que el día de mañana se coloca efectivamente el IVA a los servicios jurídicos, a los abogados, a los médicos. ¿Cuál va a ser la tentación inicialmente? Va a ser de que los abogados van a cobrar el millón más el IVA tratando de traspasar ese 19% adicional a sus clientes y que el cliente pague. Ahora, ¿lo podrán hacer o no? Eso depende en realidad. ¿Qué tan necesario es el abogado? Si existe una suficiente competencia de abogado, de médico, tú te vas a cambiar al otro y se van a empezar a regular por precio. ¿Ah? Yo siempre hemos dicho desde el CEP, no es lo mismo establecer un IVA a los remedios que establecerlo a Netflix. ¿Ah? Porque, bueno, Netflix es un producto prescindible y si yo lo encuentro muy caro, dejo de ver películas, ¿no? ¿Ah? Por el contrario, si yo encuentro muy caro el remedio, no tengo mucha alternativa porque el remedio me lo tengo que tomar. ¿Cuándo serán estas medidas pasen más allá de los economistas, abogados, especialistas tributarios no considerados en esta comisión para aterrizar las pretensiones? Bueno, muy buen comentario, Luis. Yo creo que sí, fue muy... puedo entender las razones del gobierno para convocar solamente a economistas, pero creo que en definitiva todo este tipo de cosas se van a tener que aterrizar con aquellas personas que efectivamente colocan en práctica el sistema tributario. Me estoy refiriendo a abogados y fundamentalmente a contadores, auditores, porque ¿quién más que los contadores, auditores son los que están en definitiva poniendo en práctica con las declaraciones juradas, con sus formularios 22, todas aquellas modificaciones y saben perfectamente qué cosas vuelan y qué no vuelan? Aquí hay un mensaje, Carolina Quilodrán. ¿Por qué el artículo 107 no se modifica? Bueno, ahí en realidad hay distintas opiniones, Miguel. Lo que se señala muchas veces es que no se quiere, a ver, hay muchos inversionistas institucionales que tienen o están interesados en comprar acciones con presencia bursátil. Me estoy refiriendo específicamente a las AFP. Entonces, si las AFP con la plata de nosotros, los afiliados, están comprando esas acciones, el negocio se puede ser menos atractivo. Me imagino que para la AFP, pero fundamentalmente para los afiliados. Entonces, ahí un tema que en general en la comisión hubo harto cuidado de decir, mira, con los inversionistas institucionales no nos metamos y aquellas personas que no caben dentro de esa categoría, dejémosles un régimen general tal cual está en el 17, número 8, letra A de la ley de la renta, como todos los conocemos. Ahora, también ahí hay un tema de definir cuál es el inversionista institucional. Eso no es siempre fácil. Bien, creo que no me quedan más preguntas, al menos a mí no me han llegado, chiquillos. Solamente para finalizar, recordarles, no, gracias a ti, Miguel, por escucharme. Solamente para recordar que durante este año 2021 tenemos un montón de diplomados en el área tributaria. Todos estos diplomados están actualizados, es decir, todos los profesores hemos hecho un gran esfuerzo para que el contenido que se les pase sea completo y esté al día con las últimas modificaciones legales y con las instrucciones que ha dictado el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, un llamado solamente a que se acerquen, pueden escribir ahí a los contactos que aparecen o llamar. Y por mi parte, muchas gracias. Espero que les haya interesado esta exposición, que como les digo, no decía relación tanto con un tema contingente tributario, que diga relación con la operación renta, pero sí
es un tema que vamos a ver en el futuro y yo creo que los asesores, las personas que están en contacto con las empresas, con los directorios, con los dueños de las empresas, tienen que estar muy atentos. A mí ya un par de empresas me ha dicho, me ha contactado para que yo les dé una visión de cómo creen que va a venir en el futuro, porque hay que planificar las inversiones. Dicho eso, Marce, muchas gracias como siempre, ha sido un verdadero gusto, que estén muy bien. Igualmente, profesor, queremos agradecer a todos los asistentes su participación. Los esperamos en futuros webinars y, por supuesto, la excelente exposición del profesor Gonzalo Polanco. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.